cómo fue tú llegar a la Universidad de Cantabria, que aquello era simplemente la Escuela de Caminos dependiente de Valladolid, ¿no? Sí, pues vamos a ver, mira, para entender bien lo que fue aquello, porque fue un cambio muy importante, pues hay que conocer un poquito el contexto español y qué es lo que ocurrió. Fijaos, en el año 64 aparece un nuevo plan de estudios en las escuelas de ingeniería de España. Entonces los ingenieros estaban con el plan 57 y la carrera duraba 7 años y el proyecto fin de carrera. Entonces en ese momento la carrera cambia radicalmente y sale un proyecto de 5 años de carrera, igual que en las facultades, y con el proyecto fin de carrera también. Bueno, entonces, como hay ese nuevo plan, ocurre además que hay gente que está en el otro plan, hay gente que está en este y hay gente que vamos a acabar antes que otros que han empezado antes, porque claro, como son 7 años, van a acabar después de nosotros. Bueno, entonces hay un boom enorme y hay mucha ilusión en toda España, en todas las ingenierías, en todas, no solamente en caminos, por empezar por ese plan, porque había una reducción de 2 años. Bueno, entonces, por ejemplo, yo os cuento lo de caminos, que es lo que conozco. El selectivo no lo podemos hacer en caminos porque no hay, y lo hacemos en las facultades, en las escuelas de ingenieros, de industriales, de minas, etcétera, y llega segundo. Entonces, cuando llega segundo, en caminos nos matriculamos 1000 alumnos, para que os deis una idea de lo que significa. Era la única escuela de caminos de España en ese momento, y nos matriculamos 1000 alumnos. Y entonces, claro, la exigencia fue tan bestial, porque no teníamos parciales, era increíble aquello, no había manera de superarlo casi. Y entonces aprobamos 3 en junio, y luego aprobaron en total 39 en septiembre. De manera que se formó una promoción de 39, a la que luego, a lo largo de los años, algunos fueron recuperando y 3 o 4 más, y acabamos 44 o 45. Bueno, entonces, en el momento en que acabamos la carrera, en el año 69, en junio, pues empezaba justamente el plan de doctorado en las escuelas. Fijaos que en las escuelas no había doctorado, a los ingenieros se les daba el título de doctor por la carrera de ingeniero y luego por un proyecto que tenía que ser una cosa muy seria y muy complicada, y se le daba como si fuera la tesis doctoral. Entonces, en ese momento se quiere igualar todo, porque en todo el mundo se funcionaba así, en las facultades ya tenían el doctorado, en las escuelas no. Y la investigación se realizaba en centros que no eran de la universidad. Y entonces en caminos había, por ejemplo, el Instituto Eduardo Torroja, de Hormigón, que era muy importante, había el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, donde había varios centros de varias especialidades, y había gente trabajando y grupos de trabajo, y gente muy buena, que eran ingenieros de caminos la mayoría de ellos, pero no se hacía la investigación en la universidad, en la propia universidad. Entonces empieza un proyecto nuevo de doctorado para los ingenieros. Y esto resulta enormemente atractivo para todos los catedráticos que estaban dando clase, porque quieren ser protagonistas de este proceso y quieren participar y ayudar a que los nuevos alumnos puedan formarse bien. Porque estos profesores normalmente provenían, muchos estaban, por supuesto, hacían proyectos de todo tipo, pero estaban metidos en estos centros de investigación y conocían la investigación y publicaban y todo, y esos fueron los que nos ayudaron. En aquel momento, con respecto a la Universidad de Cantabria, lo que fue importante fue en dos o tres profesores. El más importante de todos fue José Antonio Jiménez Salas, que era de Mecánica del Suelo, que estaba en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en el Laboratorio de Geotecnia, y luego estaba Manuel Elices, que llevaba la parte de Física, y Torroja, que estaba en el Instituto de Eduardo Torroja y llevaba el tema de hormigón. Todos los de Madrid se han sentido vinculados de Santander porque fue la segunda escuela, y entonces la quisieron hacer en Bilbao y al final Franco se empeñó en que fuera en Santander. Y entonces, por eso, todo el mundo, claro, era la hija de la de Madrid, por tanto, la escuela de Santander ha sido siempre muy querida, ¿no?, allí. Empieza el doctorado. Y entonces, inmediatamente, yo me matriculé, bueno, me matriculamos todos, unos cuantos, el primer año. Y durante ese año, pues ya estábamos haciendo los cursos de doctorado, estábamos recibiendo visitas de algunos profesores, y Jiménez Salas tuvo una visión que la tenía porque la había estudiado en Alemania y había viajado mucho y tal, de que era necesario que fuéramos a estudiar fuera. Y entonces, en un momento dado, recibió la visita de un profesor de la Universidad de Northwestern, Raymond Kreisek, que era un ingeniero civil, que además ahora vive todavía y es académico de la Academia Americana. Pues vino aquí a visitarnos y estuvo hablando con nosotros, y fíjate por dónde yo fui tan afortunado, no sabe uno por qué, pero fui tan afortunado que de esa conversación me salió una beca sin tener que pedir yo nada, me salió una beca de estancia en Estados Unidos. Me acuerdo que cada año, en aquel año, en el año 70, cuando yo fui, costaba 2 millones de pesetas la matrícula,
Fíjate, 2 millones de entonces, era carísimo. Bueno, pues tuve esa oportunidad. Y fue gracias a Jiménez Salas. Jiménez Salas tuvo esa oportunidad y se portó muy bien con nosotros y nos apoyó, y lo mismo a todos los demás, porque luego fomentar todos salieron fuera, al extranjero, bueno, fue impresionante. Bueno, entonces, total, que se inicia el doctorado, yo también hago el doctorado allí, vuelvo, yo como había iniciado este doctorado, al volver también acabo el doctorado de aquí, y al final, pues enseguida hay un grupo de compañeros que tenemos el título de doctor. Y en un momento dado pues salen 4 plazas aquí en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander para profesores con dedicación exclusiva, porque es que entonces esto se nutría de ingenieros de caminos fundamentalmente, y de industriales y de algunas otras especialidades, o física y demás, y matemáticas, pero se nutría de gente que trabajaba en otra cosa y venía aquí a dar las clases. Algunos venían de Bilbao, otros venían de Madrid, algunos venían de Madrid en tren por la noche, daba toda la mañana, se le concentraban las clases y se marchaba en el Talgo por la tarde, y cosas de esas, o de Valladolid. Bueno, y entonces se habla de dedicación exclusiva. Entonces nosotros vemos una oportunidad estupenda. César Sagaseta era de Santander, o sea que tenía un atractivo más, y nos venimos. Entonces somos 3. Está Juan Murcia, de Hormigón, César Sagaseta, de Geotecnia, y yo también de Geotecnia. Lo que pasa es que yo tenía un atractivo más por las matemáticas. Me gustaban las matemáticas, la estadística. Y entonces encontré la oportunidad de decir, bueno, pues hay una plaza de matemáticas, otra de estadística, otra de hormigón, pues yo me quedo con la de estadística, no compito con César, porque César quería claramente la de Geotecnia, y cada uno nos dedicamos a una cosa de esas. Bueno, pues entonces iniciamos el doctorado, tenemos que montar todo, no había nada, evidentemente. Hay que mencionar el esfuerzo que hicieron el grupo que había allí, personas como Pedro Aguilar, Ricardo Quince, Ezequiel Bengoa, bueno, varios que había, Gómez Obregón, había varios profesores que dedicaron muchísimo esfuerzo, prácticamente no cobraban casi nada. Un año tuvo que pagar la nómina Ezequiel Bengoa porque no llegaba a tiempo, pero lo hizo y lo adelantó, o sea que fue. Y fueron unos señores, nos facilitaron todo. Incluso voy a mencionar lo heroico de Pedro Aguilar. Pedro Aguilar era el director del puerto de Santander, era un ingeniero de caminos con mucho prestigio y demás. Y en un momento dado, un poco después ya, eso fue algún año después, podía venir Miguel Ángel Losada. Miguel Ángel Losada era especialista en puertos, y Pedro Aguilar sabía que era un gran investigador, que tenía esos conocimientos, él se había dedicado a la obra, pero no era el fuerte el laboratorio y la investigación. Y inmediatamente puso el puesto suyo a disposición. Y eso hay que entenderlo, porque él tenía que tener un gran atractivo por ocupar la cátedra o por encargarse de las asignaturas de puertos, y sin embargo, ante una persona que considera que puede ser más positivo para la sociedad, cede el puesto. Eso no estamos acostumbrados a verlo, y por tanto quiero que quede constancia en este relato. Bueno, total, que empezamos con el doctorado, y esto, fijaos que llegamos el 30 de septiembre del año 73, llegamos los 3 profesores de fuera, en 3 minis, además fue curioso, y además me parece que era cada uno de un color, como cosa curiosa. Y luego aquí nos esperaba Juan Ramón Ruiz Tolosa. Juan Ramón Ruiz Tolosa era de aquí, era un ingeniero industrial que luego hizo la carrera, fijaos, era un profesor que daba profesor de aquí, y reconoció que era bueno que hiciera la carrera, hizo la carrera aquí mismo, fijaos, tiene un mérito inmenso, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, y él llevaba parte de matemáticas también, y bueno, fue un profesor estupendo, porque ya se dedicaba en academias, lo hacía, pero entonces se empezó a dedicar ya en exclusiva en la escuela, y era un grandísimo profesor, era un profesor que llegaba a los alumnos, que enseñaba mucho y enseñaba cosas muy originales y demás. Bueno, entonces así fue como todo empezó. Y llegaste a una escuela que ya llevaba unos años no funcionando, pero bueno, por montar, ¿no? Digamos, todavía. Sí, bueno, estaba montada la parte técnica, la parte de la escuela de ingeniería estaba, porque llevaban ya 4 o 5 años o 6, llevaba bastante tiempo, pero el doctorado no. Y el doctorado tuvimos que partir de cero, y éramos muy poquitos y tuvimos que partir de cero. Entonces, esto fue el año 73, en septiembre. Bueno, pues 3 años después, el año 76, en septiembre también, se leyó la primera tesis doctoral. Fijaos, o sea, que es los cursos de doctorado y la tesis, tuvimos que hacer un esfuerzo inmenso. Yo tuve la suerte de dirigirla, y el primer doctorando fue José Antonio Revilla Cortezón, que luego sería director de la escuela por 2 años, desgraciadamente ha fallecido, y hizo la primera tesis doctoral
que fue sobre estabilidad de taludes. Claro, teníamos el tema de geotecnia, y como yo trabajo en geotecnia y matemáticas, pues mezclamos las matemáticas con eso y sacamos, y publicamos el segundo artículo de un español en la revista más importante de geotecnia, que era Geotecnic, que era como una especie de, aquello era publicar en Geotecnic, que era del Nova Más y tal y cual. Y se publicó ese artículo y luego más. Y bueno, inmediatamente luego ya también dirigió la segunda tesis César Sagaseta, luego vino también Juan Murcia, entonces se empezaron a salir ya. La primera la dirigiste tú. Sí, bueno, tuve la suerte, pues la dijimos todo, pero acabamos nosotros antes por lo que fuera, y fue la primera, pero la primera de la serie es de José María, de Pepín Revilla, cariñosamente Pepín Revilla. Él fue el autor y yo fui el director, tuve esa suerte. Bueno, entonces pues empezamos a trabajar ya las cosas empiezan a ser un poquito más fáciles, empieza a llegar nueva gente, empezamos a tal, y claro, como éramos muy jóvenes, como habíamos vivido también la experiencia extranjera, porque claro, es que la experiencia extranjera te cambia. Una persona que va al extranjero, se le abre el mundo. O sea, yo cuando aterricé en aquel aeropuerto de Chicago, con un calor inmenso, era por la tarde, a las 7 de la tarde, y había 40 grados o no sé qué, con una humedad horrible, aquello, digo, madre mía, ¿qué es esto? Y luego lleno de, no sabías, había montones de coches mucho más grandes que los de aquí y todo eso, era impresionante. O sea, y entonces, bueno, todo eso lo trajimos. Entonces, a partir de entonces, pues nos esforzamos mucho en las clases, porque nosotros queríamos dar un gran nivel en la carrera de ingeniero, antes en el grado, lo que ahora se llama grado, y nos dedicamos también al doctorado. Entonces viajamos mucho, tratamos de establecer relaciones con fuera. Yo recuerdo que hasta venía gente a preguntarnos. Yo recuerdo que un día en mi despacho se presentó Alfonso Fernández Cantelli de la Universidad de Oviedo, que era ingeniero industrial, que trabajaba en Fatiga, y venía a preguntarme temas de matemáticas, de estadística, que no. Y me acuerdo que de ahí surgió una relación que hasta ayer he hablado con él. O sea, que es que no es que sigo trabajando con él continuamente, y hoy ahora cuando vuelva tengo que hacer una cosa con él. O sea, bueno, entonces surgió una relación importantísima. Y él había estado 6 años en Zúrich, en el Politécnico de Zúrich. Y entonces inmediatamente pues me llevó allí, a mí me pagaban, me acuerdo, las estancias de un mes, y era una maravilla, no había que hacer nada de burocracia. Recuerdo una anécdota curiosísima. Para entrar en el edificio te daban una llave, y a cada uno la llave que le daban abría las puertas que tenía permitido abrir. O sea que con una llave, yo en aquella época yo quedaba alucinado. Yo decía, madre mía, con una llave, pero esto en España se llevamos unos llaveros inmensos. Luego me acuerdo que los baños eran de acero inoxidable y tal y cual, y con todo. Aquello era abrir la boca y no cerrarla. Bueno, aquella relación fue impresionante. Hicimos unos trabajos preciosos, publicamos en las mejores revistas. Y bueno, luego en un congreso conocí a János Galambos, que era un húngaro, que era el especialista mundial más importante en estadística de extremos. Entonces, en ingeniería, pues estamos todos viendo el cambio climático, los grandes terremotos, los grandes lluvias, las inundaciones, bueno, o el otro extremo, la sequía y todas esas cosas. Entonces, en ingeniería, lo que es importante para dimensionar una obra son los extremos, porque lo del medio lo aguanta siempre y no hay problema. El problema es cuando viene algo muy grande o algo muy pequeño. Y entonces pues ahí hay que resolverlo. Entonces hay una estadística que es estadística de extremos, de los dos extremos. Y entonces yo, como me gustaba mucho, estuve en un congreso, o estuve con un profesor ayer húngaro, y inmediatamente me interesé muchísimo y empecé a trabajar las siguientes tesis, que ahora comentaré una cosa muy curiosa. Fíjate, yo dirigí varias tesis seguidas, claro, de ingeniero de caminos, porque al principio, bueno, yo tengo que decir que en mi carrera no he tenido nunca una compañera, nunca. Yo no sé lo que es tener una alumna. Fíjate hasta dónde llega, que en algún momento cuando yo estaba en mi despacho y llegaban 4 chicas a preguntar, me ponía nervioso. O sea, yo no estaba acostumbrado a que las mujeres estuvieran conviviendo conmigo en el trabajo, ni siquiera en el aula. O sea que fijaros, que eso es curioso, ¿no? Entonces, en un momento dado, teníamos varios profesores que eran doctorandos míos. Y claro, yo hice la carrera de matemáticas. Yo hice primero caminos, pero luego, porque estaba dando matemáticas, me creí en la obligación de estudiar matemáticas. ¿Cuándo estudiaste matemáticas? Pues estudié desde aquí, a golpe de litera, de ir en litera 20 veces al año a examinarme. Los apuntes no tenía que encontrar allí a alguien. Oye, mira, yo quiero sentarme, ¿me podéis dejar los apuntes? Fotocopiaba los apuntes. Estaba yo aquí, a golpe, todo el año 73, el año que llegué yo, ese año mismo, me fui 20 veces a Madrid para examinarme y todas estas cosas y demás. Bueno, y hice la carrera de matemáticas porque la consideraba importante. Pero es que luego
Alberto Luceño, Jaime Puigpey y Eduardo Mora, que eran ingenieros de caminos, fueron doctorandos míos e hicieron la carrera de matemáticas. O sea que en ese departamento, en un momento dado, había personas impartiendo matemáticas que tenían las dos carreras. La carrera donde estaban enseñando y la carrera de matemáticas, que era importante. Luego que esas cosas se pierden, porque ya la gente de hoy no está, no sé, les cuesta más hacer este tipo de cosas. Pero en aquel momento el nivel que queríamos conseguir de calidad era muy alto, muy alto. Bueno, entonces, como digo, entré en contacto con este profesor de estadística de valores extremos y en un momento dado él había publicado un libro y yo le dije que quería publicar un libro y que hacíamos un libro juntos. Y entonces le pareció bien la idea. Y bueno, pues nada. Y digo, pues mira, yo pido un año sabático y me marcho a Filadelfia, a la Universidad de Temple, con él. Y cuando llego allí, empiezo a trabajar, recibe una noticia de la editorial de su libro, diciéndole que mientras ese libro no se acabe de vender, que no le dan autorización para publicar algo en competencia. Total, había escrito 5 páginas, las 5 páginas las he incluido en el libro, al final el libro lo tuve que hacer yo solo, pero incluí esas 5 páginas y él no tuvo. Luego publiqué con él muchas cosas, de artículos y cosas muy interesantes y demás. Total, que yo conocí los extremos y una cosa muy importante es que siempre que aprendemos, los profesores siempre que aprendemos, tenemos la tendencia a enseñar. Nosotros disfrutamos enseñando, disfrutamos comunicando lo que sabemos. No queremos ocultarlo, todo lo contrario. O sea, a mí que me plagien, fíjate, hasta aunque no me citaran, pero si están dando crédito a lo que yo he hecho. O sea, lo malo es que no te citen, que te ignoren. Una persona que te plagia y te escribe y tal, bueno, yo no digo que esté bien plagiar, no estoy diciendo eso ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que es muy importante que lo que tú haces se divulgue. Y eso no puedes hacerlo tú solo. Entonces esa obsesión de publicar en un sitio solo y tal y cual, entierras ahí las cosas. Los periodistas publicáis todos lo mismo, hay una noticia y todos publicáis lo mismo y nadie dice, es que yo lo hice una hora antes y entonces era mío y tal. Eso es una tontería. A mí me parece, desde el punto de vista del interés de la ciencia y del interés de los autores y del interés de la sociedad, eso es una barbaridad. O sea, las cosas hay que publicarlas y si la gente no se entera, hay que volverlas a publicarlas las veces que sean necesarias hasta que se publiquen. Bueno, pues entonces, eso a mí me ha llevado a escribir libros. Entonces yo he escrito 14 libros en inglés y 16 en español, porque todo lo que yo he aprendido de todos estos profesores, te he citado 2 profesores, pero luego conocí a otro húngaro, luego conocí a un americano que le anda el premio Fronteras del Conocimiento este año, de la Universidad de California, y me cambió, su libro me cambió a mí. O sea, ha habido 5 libros en mi estancia aquí en Santander, que los he leído y he dicho, línea de investigación. Y luego leo otro, línea de investigación. Y yo he abierto una serie de líneas de investigación que proceden de libros. O sea, el autor... Que compartió su conocimiento, ¿no? Y que te da pie a... Claro, no, que yo recibí su enseñanza a través del libro, me enamoré del tema ese, trabajé de años y luego siempre he publicado libros sobre eso mismo. O sea, yo leí un libro que no sabía nada, he dedicado un año a investigar y tal, y luego he publicado siempre en inglés, y primero en español, primero en inglés y luego traducía, porque si no salía mal. Y entonces resulta que siempre tenemos tendencia a extender y a enseñar lo que enseñamos. Y entonces lo que quiero decir, como hemos hablado al entrar aquí de los libros, la importancia de los libros, para mí decisiva, siempre lo he dicho. 5 libros cambiaron mi vida en 5 momentos determinantes, y eso es lo que hemos hecho. Y bueno, pues la escuela en ese momento, como digo, pues hice un trabajo inmenso, ahí estábamos los 4 mosqueteros, que fueron los que empezamos, pero luego llegaron muchos más, no voy a citar nombres, no me quiero olvidar de nadie, porque sería muy grave y mi memoria ya, cumplo 76 dentro de 10 días y ya flaquea un poquito. Y lo que quiero decir de esa etapa pues es que fue algo totalmente nuevo, algo apasionante, algo que nos llevó muchísimo esfuerzo, muchísimas satisfacciones y que bueno, que sí, lo repetiría sin dudarlo, o sea que en eso respecto a esa parte. Y de entonces a ahora has visto eso, cómo ha ido creciendo y evolucionando también la escuela, pero sí. En torno a ella, medicina, ciencias, todo el resto de la universidad. ¿Cómo se ha vivido desde...? Bueno, yo me acuerdo que al principio, como yo era especialista en estadística, sufría el ataque, entre comillas, de los médicos. Los médicos venían aquí a resolver sus problemas estadísticos conmigo. Y claro, llega un momento en que no es mi labor. O sea, yo siempre he tenido muy claro en mi vida a qué me tengo que dedicar. Entonces yo estoy dedicado, yo busco el bien de la sociedad, yo busco el ser útil a la sociedad de la forma óptima posible. Pero fijaos a dónde llega,
que incluso yo he empezado a colaborar en temas de colaboración con países del tercer mundo. Y empecé mucho en Sudamérica, hicimos la maestría itinerante, y luego en un momento dado me he ido a África. Y la razón es de optimización. Con el mismo dinero en África resuelvo 7 problemas y en Sudamérica 1, por el coste. Entonces, ¿cómo voy a elegir uno cuando hay 7? Uno está ahí, se están ahogando una serie de personas. ¿Y qué haces? ¿Vas a elegir a una porque es tu hijo? ¿O porque es tu amigo? Si tienes al lado 6 o 7. Tendrás que ir en lo máximo posible para... Es que es eso, o sea, es que es eso. Entonces, y eso lo he usado siempre en todo. Entonces, claro, yo en aquel momento entendí que yo podía ser útiles, pero primero no era mi especialidad, yo había cosas de ellos que no entendía, y luego además que yo podía hacer otras cosas. Eso lo podía a lo mejor hacer otra persona, y entendí que no era lo mío, y de alguna manera, con mucha mano izquierda lo corté, porque claro, era decirles que no, decir, pero es que mira, es que yo tengo que trabajar, y sin embargo en el tema de fatiga, en otros temas que fueron surgiendo, yo lo vi claramente, o en los libros, cuando vi los libros digo, esto claramente es un tema que... Y luego, ha habido otra experiencia que puede ser interesante que sepáis. Ya sabéis que hubo un accidente de Santiago en el 2013, además justamente en el lugar donde yo nací en Santiago. Y entonces, por una serie de circunstancias, me nombran perito, y yo tengo que hacer un informe de aquello. Y claro, yo veo lo que hay, pongo mi opinión, y enseguida varias tesis doctorales, porque claro, es un tema tan complejo, tan interesantes. Quiero decir que no lo he dicho, y es muy importante del comienzo, en el año 83, 84, 85, por ahí, hay una cosa importantísima que mucha gente no sabe de esta universidad, y es que se firma un contrato de colaboración con la empresa Nuclenor, que es la propietaria de la primera central nuclear española, que se ha sometido a un análisis probabilista de seguridad, a hacer un estudio de seguridad. Por primera vez en España se hace un análisis probabilista de seguridad de una central nuclear, que luego ha sido obligatorio, y es obligatorio cada ciertos años en todo el mundo. Bueno, y eso es un contrato que fijaos, en la Escuela de Caminos de aquí se asignan unos locales para ese proyecto, y los de Nuclenor, los de la empresa, y nosotros trabajamos en ese local, en la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria. Y ahí es donde vive todo. Y entonces se firma ese contrato, fue gracias a la colaboración de Miguel Ángel Osada, que fue el que consiguió el contrato, pero yo fui el codirector con Julio González, que era el de Nuclenor. Y ahí es donde yo aprendo la importancia de la seguridad. Las centrales nucleares no hubieran, bueno, las hubieran quitado todas por accidentes, eso seguro. Si no existe el análisis probabilista de seguridad, que no te admite decir que se equivocó una persona, no, bien, se equivocó, de acuerdo, tiene derecho a equivocarse. ¿Y usted qué tenía preparado si se equivocaba? Pues mira, había este mecanismo, ¿qué tal? Y además, si fallaba ese, ¿qué otro había? O sea, se funcionaba así en la ESA. Lo digo porque en el tema de los trenes, en el tema de las carreteras, esto todavía no se ha subido. El maquinista y el conductor. El maquinista y el conductor es el que tiene la culpa, y ahí acaban las cosas. Bueno, quieto, vamos a ver que si evidentemente falla, pero ¿qué hay preparado, qué no hay preparado? Bueno, entonces, esta experiencia que yo viví en esos años hizo que cuando hubo el accidente de Santiago, yo inmediatamente dije, en el tema de carreteras y en el tema de ferrocarriles hay que hacer lo mismo. Hay que hacer análisis probabilista de seguridad de la misma línea, pero modernizados. Porque antes había unas técnicas y ahora yo conocía otras, gracias a los libros, y las implementamos. Y lo aplicamos en Cantabria por primera vez en España, yo diría por primera vez en el mundo. Y las aplicamos en Castilla-La Mancha, en algunas carreteras y en algunas líneas, como la línea vasca, no la Y vasca, la de Pamplona y Bilbao a San Sebastián y demás, bueno, y a Zaragoza, perdón, a Zaragoza. Y eso lo hemos hecho aquí, han sido tesis doctorales y han sido premiadas en bastantes premios importantes, nacionales e internacionales, pero que todavía no hemos conseguido que se lleven a la práctica. Hoy por la mañana me han escrito que el gobierno indio está interesado en aplicar nuestros métodos, fíjate qué pena. O sea, teniéndolo en España, teniéndolo aquí, y sin embargo lo van a aplicar los indios. Yeah. O sea que al final, y Enrique, estás hablando de eso, de muchas líneas de investigación, investigación que has desarrollado en muchos ámbitos, porque es verdad que la Universidad de Cantabria, quizá empujada a partir de la Escuela de Caminos, que ahí siempre ha habido investigación, ¿no? Se
se caracteriza por ser muy investigador. Se dice que hay un ambiente proclive, ¿no? Para que Sí. se dan el contexto para que el profesor investigue, más que igual en otros sitios, no lo sabemos. ¿Qué te parece a ti esta? Bueno, a mí la idea es muy clara. Vamos a ver, cuando hay innovación y cuando alguien cambia algo, tiene que ser una estructura pequeña, con flexibilidad. Bueno, de la flexibilidad prefiero no hablar, porque la rigidez de los sistemas administrativos, prefiero no hablar porque esa es la parte más negativa con mucho de mi experiencia. Pero claro, una gran universidad, una gran empresa no tiene muchas veces la flexibilidad de tomar unas decisiones que son contrarias a las anteriores y que tienen un cierto riesgo. Y una universidad pequeña sí. Entonces, evidentemente la Universidad de Cantabria tiene esas características, tiene a esa gente revolucionaria que es capaz de admitir las ideas, de tenerlas y de admitirlas y de implementarlas, y se junta el hambre con la ganas de comer. Quiero decir que, o sea, se juntan los dos elementos básicos, las personas con las ideas y luego una infraestructura que te permite. Entonces, en una estructura muy grande es muy complicado. Y otra cosa que quería decir, porque es importante, es el papel de la Universidad de Cantabria, en la Escuela de Caminos concretamente, pero la Universidad de Cantabria, en la fundación de la Escuela de Ciudad Real de Castilla-La Mancha. Yo tuve un año sabático y otro de permiso que me concedió esta universidad para ir a fundar con José María Ureña, que fue rector de aquí, y él es el verdadero, la persona más importante en la fundación, pero yo le acompañé voluntariamente y la universidad me concedió, bueno, el año sabático y luego un año más para poder seguir. Y de hecho, ayer he vuelto, es el 23º año que yo paso el mes de septiembre entero en la Universidad de Castilla-La Mancha enseñando todo el mes. Me desplazo allí el mes entero y enseño a los de primero, que es lo bonito, a los alumnos que llegan con esas ganas, y eso me encanta. Y les enseño los métodos revolucionarios de álgebra muy interesantes que les atraen muchísimo, les apasionan, y lo he hecho 23 años seguidos sin partir. Y eso es obra de la Universidad de Cantabria. Entonces la Universidad de Castilla-La Mancha, además tiene allí gente, profesores que han estudiado aquí hay gente que ha estudiado matemáticas aquí y está allí, que ha estudiado caminos aquí y está allí, y hay mucha gente, o sea que la huella de la Universidad de Cantabria en lo que es la Universidad de Castilla-La Mancha es clarísima, o sea que tiene que sentirse orgullosa de todo lo que signifique el progreso de la escuela hermana de Ciudad Real. Hablabas de estudiantes, ¿cómo te parece tú que les conoces desde hace tanto tiempo? ¿Cómo ha evolucionado el perfil de los estudiantes? ¿Vienen con esa inquietud, con ganas de investigar, con ganas de transferir? Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una cosa es la sociedad y otra cosa es el estudiante en sí mismo. Vamos a ver, la sociedad ha evolucionado mucho, tú sabes que ha evolucionado mucho, ha cambiado de valores, entonces el esfuerzo y todo eso ya no es lo que era. O sea, antes lo importante era el esfuerzo, era lo más importante de todo, el conocimiento, el rigor, y hoy es una sociedad muy superficial. Oye, claro, estamos accediendo a mucha información que no conocemos en profundidad. O sea, tú escuchas cosas y llegas a conceptos por cosas que escuchas. Pero claro, no es como un concepto de una silla, una mesa o una ventana que está tanto ahí que no lo pierdes porque lo ves todos los días y tal. No, pero hay conceptos que oyes de vez en cuando, tal y cual, y te formas tu idea en la cabeza y al final no acabas de ver lo que es eso, ¿no? Y entonces la gente hoy en día maneja muchas cosas, habla de muchas cosas y no sabe nada de esas cosas. Yo estoy cansado de oír de inteligencia artificial, del Big Data, todo el mundo te habla de eso y tal, y me da vergüenza. Digo, pero bueno, esta persona que está hablando de eso, pero ¿qué sabe de Big Data? ¿Qué has hecho tú de Big Data? ¿Conoces algo? ¿De inteligencia artificial has hecho algo? Y entonces todo el mundo habla de todo. Y eso yo creo que antes en la sociedad había más respeto. O sea, la gente se atrevía a hablar de pocas cosas, pero las conocía. Y entonces hoy no existe eso. Eso es una cosa, es la sociedad. Entonces el alumno está en esta sociedad tan superficial, con este conocimiento, con estos valores y tal, y se contagia de alguna manera. Pero lo que es verdad es que el alumno cuando llega a la universidad tiene el mismo miedo de siempre a lo nuevo y desconocido, la misma ilusión de siempre a algo que comienza y que puede ser importante en su vida. Y te puedo decir una cosa, lo que es importante es lo que se encuentre allí en la universidad, el profesorado que se encuentre.
de encontrarse a una persona con ilusión, con motivación, diciéndole, mira, esto es lo más bonito del mundo, para ti tiene que ser lo más bonito del mundo, pero no es que sea lo más bonito del mundo, porque el otro también cree que es lo más bonito y el otro luego, cuando varios creen que lo suyo es lo más bonito, no hay lo más bonito, hay lo más bonito desde diferentes perspectivas, pero tu perspectiva, que tienes esta vocación, esto es lo más bonito del mundo. Y por tanto tú tienes que luchar, porque vas a aprender mucho, tienes que ser con ilusión. Hay que romper, en los alumnos hay que romper lo de siempre, la competitividad, que ahora es mayor, ahora es mayor. Antes también había, pero ahora es mucho mayor. Y entonces yo siempre le digo a los alumnos, digo, aquí lo importante es aprender, y de que ahora saques tú en una nota de notable y el otro de sobresaliente, no va a significar nada. A mí me preguntas ahora mismo de las asignaturas que tuve, que por cierto nos trataron muy mal, porque había muy pocas asignaturas que daban matrículas, y muchas asignaturas, lo máximo que había era un aprobado. Con gente que éramos 40 y tantos de 1000. O sea que, entonces, bueno, todas estas cosas tienen que romperlas. Pero el alumno que llega puede tener una carencia en la formación, pero tiene otras cosas que no teníamos nosotros. Todo el tema de manejo del móvil, del ordenador, de todas estas cosas son muy positivos. Y claro, es que lo ves en los niños pequeños. Digo, bueno, pero estos niños ¿dónde han aprendido? Pues es que es el ambiente, no sé. Y eso es tan positivo, es tan potente que puede compensar lo otro. Pero siempre al final tiene que haber una parte teórica, de rigor, de conocimiento profundo, porque si no hay conocimiento profundo no puedes progresar. Entonces, con respecto a tu pregunta, el alumno de hoy es como siempre, lo que pasa es que está en un ambiente distinto y no hay motivo para el pesimismo. El pesimismo está si no sabemos darle nosotros lo que debemos darle en ese momento. Enrique, has hablado de muchos proyectos, ¿no?, de transferencia, digamos, de conocimiento de la universidad a la sociedad, no solo la sociedad cántabra, pero sí que estamos preguntando que cómo te parece que ha influido el que la universidad estuviera aquí, en Cantabria, a esta comunidad autónoma. Bueno, yo creo que es fundamental, o sea, todo el mundo, vamos a ver, hay ciudades, toda ciudad a la que tú llegas siempre tiene unas referencias, algo decir, bueno, que destaca sobre lo demás, que la gente se fija en ello y tal. Y bueno, esta ciudad, desde el punto de vista, digamos, científico, técnico y tal, pues es la universidad, o sea, no cabe ninguna duda. Todo el mundo conoce lo que es el Sardinero, la Magdalena, la Universidad Internacional de Pelayo también, el PN, pero es otro aspecto y tal. Y bueno, eso sí, pero lo que es evidente es que la universidad en Santander tiene un grandísimo peso. Y es más, te voy a decir, fíjate, si me preguntaras esto de Ciudad Real, todavía más, porque como Ciudad Real no tiene el Sardinero, ni tiene... Pues, pero tiene la universidad. Vamos a ver, las universidades en ese sentido somos privilegiados, porque claro, es que somos los que estamos enseñando a la gente, y porque nos han enseñado a nosotros, estamos a hombros de gigantes, ojo. Yo no hablo, cuando digo somos, me siento orgullosísimo de todo lo que ha habido antes, pero no os podéis ni imaginar. No hubiera sido nunca nada yo si no fuera por ellos, y lo digo desde esa perspectiva. Cuando digo eso, digo entre todos, ¿no?, unos en los hombros de los otros, hemos sido los que hemos hecho posible este conocimiento. Y por tanto, pues eso es algo que te marca. Hombre, no, y el hecho de que gente como vosotros con tanto talento vinierais aquí, algo que no hubiera sucedido, ¿no? Si esta... Pues había un atractivo, o sea, en la demostración práctica de que Santander tiene un atractivo es que venimos aquí. Y además es que te voy a decir una cosa, yo no hubiera podido investigar tanto si hubiera seguido viviendo en Madrid, porque yo perdía todos los días un par de horas en el desplazamiento. Y eso es una tontería, pero 2 horas multiplicado por el número de días es que es una barbaridad. O sea que yo vine adrede, yo quería romper con Madrid, quería un sitio tranquilo y quería un sitio donde pudiera investigar, y donde pudiera trabajar tranquilo, tuviera los medios. Y bueno, ya reconocer mi agradecimiento a la Universidad de Cantabria por todo lo que nos ha dado. Hemos tenido momentos de discrepancia en algunas cosas, pero es que de ahí surge el avance. O sea, si seamos siempre sin ser críticos con nosotros mismos y con los demás, pues entonces no progresamos. Enrique, yo creo que la universidad tiene que agradecerte a ti tanta dedicación, tantísimos años, bueno, y tantos resultados. Yo solo devuelvo lo muchísimo que he recibido. Un privilegio. Un privilegio. Enrique, ya para acabar, estamos pidiendo también un deseo para los próximos 50 años de la Universidad de Cantabria. ¿Un deseo? Sí. Pues yo el deseo es que siga por el mismo camino, porque va por muy buen camino, o sea, que tiene que seguir con esto, tiene que ser muy receptivo
receptiva a lo que va a ser el mundo, es muy complicado. Hoy pasamos un momento, no sabemos muy bien a dónde vamos, nadie puede decir lo que va a ser, no dentro de 50 años, dentro de 10 o 15 años no se puede saber lo que esto puede ser. O sea, y por ejemplo, fíjate, los coches eléctricos, si todavía no sabemos, perdón, los coches eléctricos, ¿no? Puede ser de hidrógeno, puede ser eléctrico, y sabe Dios. Puede salir una pila de repente que deja a todos los eléctricos tirados. Luego con el hidrógeno de repente hay un avance también y es que no sabemos absolutamente nada. No sabemos ni, por ejemplo, los idiomas. Fíjate, en los idiomas todo el mundo dice, vamos a estudiar idiomas. Pues hay que pensárselo hoy. Hoy están los audífonos para las personas que son sordas, pero están los auriculares para las personas jóvenes que los llevan. Y yo estoy viendo ya ni me atrevo a decir que llevarán unos algo en el oído, porque yo creo que ni siquiera eso. Les llegará, no sé de por dónde, no se les llegará, pero es que alguien hablará en un idioma y lo escuchan traducido, porque yo he traducido un libro entero en menos de 20 minutos, con todas las páginas respetadas, las imágenes respetadas, todo igual, cambiando solamente el idioma en 20 minutos. Y eso no es el futuro, eso es hoy. Entonces, si hoy podemos... te hablan un idioma de los 200 que ya tienen en Google, que además las traducciones son fenomenales, pero mucho mejores ya que las puedes hacer tú, y te hablan y tú contestas, ¿para qué vas a estudiar idiomas? Es que llega un momento en que uno ya dice, pero estoy diciendo algo que la gente me puede criticar, pero oye, perdona, es que estamos hablando de 50 años, me has preguntado, madre mía, 50 años, ¿qué podrá haber allí? Todos los cables, a lo mejor desaparecen, por eso seguro, van a desaparecer todos los cables, no va a haber cables. Todo va a ser inalámbrico. Entonces, es que, por ejemplo, fíjate los cargadores. Ahora que yo viajo y ayer traía 3 cargadores diferentes. Pues ya de entrada allá hay una normativa que todo es el mismo. Bueno, pues eso es un avance, pero es que el siguiente paso es que ya no hay cable, ni que... Entonces, es imposible, es imposible. ¿Qué le deseo? Pues que acierten las decisiones, porque eso evidentemente hay una parte muy importante de suerte. Va a haber gente que se va a equivocar y va a meter la pata, y va a haber gente que va a aceptar y va a tener eso, va a ser una especie de lotería. Estamos en un mundo totalmente que no sabemos a dónde va. Y, ojo, y espérate que el mundo no se acabe. No, estamos con la amenaza nuclear, que hoy la locura de unos pocos puede acabar con todo. Hace 50 años pensábamos que la guerra ya había pasado, ¿no? Eso es. No, yo ayer mismo he vuelto a pensar otra vez más que no sé qué va a pasar, ni mañana ni pasado. Pero mañana o pasado puede haber algo terrible. Pero si no lo hubiera eso, que la universidad esté muy atenta, ¿no? Que esté muy atenta y que tome decisiones, que piense mucho las decisiones, aunque es que no basta, porque hay elementos externos que van a condicionar por dónde van las cosas y por tanto si te has elegido la otra se acabó. Tienes que rectificar rápidamente. Enrique, estaríamos aquí hablando toda la mañana, que tenemos tantas cosas que contarnos, pero bueno, por no alargarlo más y demás, muchísimas gracias. Bueno, pues he cumplido con mi misión